Escuela Poeta Vicente Huidobro. Asignatura Lenguaje y Comunicación para quinto básico. Profesora Stephanie Alarcón y educador diferencial Leonor Pech. Unidad 1. ¿Qué nos hace reír? Haremos un pequeño resumen de todo lo que hemos trabajado esta semana. En este video recordaremos aprendizajes claves de esta unidad, tales como géneros literarios, género narrativo y sus elementos, narradores, descripción de ambiente y personaje. Dentro del género literario encontramos al género narrativo, género lírico y género dramático. En esta ocasión y oportunidad vamos a trabajar solamente elementos del género narrativo. En las próximas unidades veremos género lírico y dramático. Género narrativo. Los textos de carácter narrativo se caracterizan en general por la presencia de un narrador, que tiene un objetivo, contar una historia real o ficticia, en la cual hay personajes que están ubicados en un tiempo y un espacio. Los textos narrativos están escritos en prosa. Se denomina prosa a aquello que está escrito en párrafos separados por un punto aparte, siendo los más representativos los siguientes. Comenzaremos con el cuento. El cuento es una narración breve que consta de un solo tema central. En ella intervienen pocos personajes, como por ejemplo la historia de Blancanieves. Luego encontramos la novela. Es una narración similar al cuento, pero de extensión mucho más larga, donde hay muchos personajes y varios temas que se van entrelazando. Por ejemplo, en esta ocasión mencionaremos la teleserie o novela chilena Verdades Ocultas. En ella ustedes han sido testigos que han aparecido y han salido personajes como también historias dentro de la misma. Continuamos con la leyenda. La leyenda es una narración de hechos misteriosos y fantásticos que se transmiten oralmente de una generación a otra durante largo tiempo. Las leyendas se refieren a un personaje histórico, a la geografía de una zona o un acontecimiento que es repetido y exagerado. Pasa a formar parte de una tradición de un pueblo, como por ejemplo el Trauco. Continuamos con el mito. El mito es un relato tradicional y oral que narra acontecimientos de carácter sagrado que se habría realizado durante el origen del mundo, como por ejemplo Hércules. Y por último, trabajaremos la fábula. Que la fábula se caracteriza por ser una narración en la cual participan generalmente animales. Esta narración siempre deja una moraleja o una enseñanza, como por el ejemplo de la liebre y la tortuga. Todos estos textos, cuentos, novelas, fábula, leyenda y mito tienen en común el siguiente elemento. Todos ellos poseen un narrador. En la narración existe una voz que nos cuenta el relato, el narrador. Este es diferente al autor. Como tal, el autor es alguien externo a la construcción narrativa. Eso sí, elige al narrador más apropiado para contar la historia. Narrador fuera de la historia. Dentro de este tipo de narradores encontramos al narrador omnisciente. Consiste en que el narrador sabe todo lo que pasa de los personajes, sus sentimientos, acciones, pensamientos, pero utiliza la tercera persona narrativa para contar la historia. Por ejemplo, giró y comenzó. Ahí habla inmediatamente de otra persona, ¿verdad? Continuamos con el narrador presente en la historia. Dentro de este tipo de narradores encontramos al narrador protagonista. Este tipo de narrador asume la tarea de contar su propia historia. Tienen un carácter marcadamente personalizado. De este modo, la conciencia del narrador y el protagonista del relato es el mismo personaje que participa en la historia. Por ejemplo,
por la misma vereda desierta por donde yo, ahí estoy hablando de yo, de mí, ¿ya? Camino, un hombre viene hacia mí. Estoy hablando en primera persona, significa que estoy dentro de la historia. Me explico, ¿verdad? Los textos narrativos, aparte de tener un narrador, también tienen personajes, acontecimientos, espacios, que es físico, etc. Ambiente y tiempo. Comenzaremos con los personajes. Dentro de los personajes hay dos tipos, los principales, que son los que realizan las acciones más importantes en la historia. En torno a ellas gira toda la historia. Y los secundarios, que son los que realizan acciones menos importantes, ¿ya? Pero que ayudan al protagonista o de repente le traen problemas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que ustedes leyeron el libro Charlie y la fábrica de chocolate? Bueno, vamos a utilizar este libro para ejemplificar los personajes principales y secundarios. Comenzaremos con los personajes principales. Vean esta imagen. En esta imagen aparecen tres personajes, que son los personajes principales de la historia. Charlie Bunker, que es el niño que gana, ¿verdad? Willy Wonka, el dueño de todo lo que es la fábrica. Y el abuelo Joe, que es quien contaba la historia y sabía perfectamente todo lo que había ocurrido en ella. Luego veremos los personajes secundarios dentro del mismo libro o película Charlie y la fábrica de chocolate. Recordemos a través de esta imagen los personajes secundarios. ¿Los recuerdan? Encontramos a Augusto, Veruca, Violeta, Mike, los padres de Charlie, los otros abuelos de Charlie, los padres de los otros niños y por supuesto los Oompa Loompa. Todos ellos fueron los participantes de toda esta historia, ¿verdad? Continuamos con los acontecimientos. Son los hechos y acciones que ocurren dentro de la historia y acontecimientos principales que son los más importantes y que van generando la historia. Y los acontecimientos secundarios, que son solo detalles. Si alguno de ellos se sacara de la historia, no influye en nada. Por último, está el espacio y el ambiente. Dentro de esto encontramos el espacio físico o ambiente físico, que es el lugar donde ocurren los acontecimientos. El espacio puede ser abierto o cerrado. Puede ser la playa, el bosque, un río, un parque, lo que es el aire libre. Y cerrado, una casa, una pieza, una cocina, etc. Si nos vamos al ambiente o espacio psicológico, este ambiente se refiere a los sentimientos y a las emociones que proyectan los personajes en relación a las situaciones o los conflictos que se presentan. Por ejemplo, si están tristes, si están contentos, si están llorando, si están con susto, etc. Luego viene el ambiente o espacio social. Este ambiente depende de las características culturales, sociales y económicas de los personajes. Por ejemplo, rango etario, de qué país son, de qué cultura son, de qué sistema económico viene, etc. Y el tiempo, que en términos generales se refiere a cuándo sucedieron los hechos. Si en un tiempo presente, pasado, futuro. Si cuando fueron ustedes, cuando bebé, ahora que son niños de quinto básico, o cuando sean grandes y adultos. No sé si me explico bien. Pasado, presente y futuro. Miren la imagen. Bueno, con esto hemos terminado todo. Espero vernos pronto. Hasta luego.